comunicación. La escritura puede ser interpretada desde el enfoque cognitivo. Lo que decíamos, primero pensar y después se va al papel. Porque es un proceso mental. Nosotros pensamos con palabras, pensamos en un lenguaje determinado, en un idioma. Si nosotros no fuéramos ecuatorianos y no habláramos español, estaríamos tal vez en Inglaterra y hablásemos inglés, pensaríamos en inglés y hablaríamos y comunicaríamos en inglés. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es un proceso mental. El lenguaje nosotros lo aprendemos desde chiquiticos, las habilidades comunicativas, aprendemos a hablar y aprendemos a hablar con la gramática. Desde chiquitos nos enseñan, como decíamos en alguna clase anterior, muchachos, las oraciones con su secuencia, con sus palabras, con los sustantivos, con los adjetivos, es decir, con todo lo que es la estructura de la lengua. Y pensamos en esa lengua. Y en esa lengua transmitimos, en esa lengua comunicamos, en esa lengua escribimos. Entonces es muy importante cuando vamos a realizar un trabajo escrito, planificar las ideas. En el video que acabamos de ver hace un poquito, nos dice, planifique las ideas, organice, haga una lluvia de ideas sobre todo lo que usted quiere escribir y después de eso va a organizarlo y plasmarlo en el papel. Es importante formularse un objetivo. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo quiero plasmar? ¿Cuál es el tema que voy a trabajar? ¿Cuáles son los temas o subtemas de ese tema? ¿Cuál es la idea central y cuáles son las ideas secundarias que también yo voy a desarrollar en el trabajo? Y vamos a producir el texto, ese texto que va a permitir que hagamos una lectura comprensiva desde la parte del receptor, que leamos, que entendamos esa coherencia, esas ideas que están ahí expresadas y que están entrelazadas. Después vamos a hacer una evaluación del mensaje, se llega el mensaje, no llega, y el tema que sí les digo, les sugiero que deben siempre considerar que sea un tema bonito, que sea un texto bonito, que la gente a veces piensa lo bonito solamente relacionado con la poesía, por ejemplo, ¿no? Con obras literarias. No, no, todo texto puede ser bonito, todo texto puede tener la impronta, la señal, la huella de hacerlo bien, de que esté bien hecho. Y hacer al final las correcciones en base a las correcciones que yo les haga, pero también ustedes, muchachos, hacen sus propias correcciones. La planificación es fundamental. Aquí nos indica que para ordenar y estructurar el texto existen varias técnicas, pero la técnica que yo les sugiero y con la que nosotros estamos trabajando para este texto que van ustedes a presentar es la técnica de la pirámide invertida, que es un estilo de escritura. Es un estilo de escritura en el que la información más relevante, lo más esencial, lo más general, lo más global, se presenta en un primer lugar y después se irá desarrollando poco a poco los diferentes temas. Es por eso que yo les decía que traten de buscar las palabras clave, así como lo están haciendo en el trabajo de Steve Jobs, del discurso, así también en su trabajo, busquen las palabras clave de su trabajo, las palabras claves de su redacción, porque esas palabras claves son las que me dan el alma del texto, son las que me van a identificar cuál es el sentir esencial de todo ese texto, cuál es la idea central, en qué usted se basó para desarrollar todos los párrafos que usted trabaje. Aquí tenemos también que la composición escrita es de naturaleza social. Usted no escribe para usted, usted escribe para que otros lean, para que otros entiendan. Y es por eso que su compromiso al escribir es que el otro me entienda, no solo yo, que el otro comprenda, no solamente quede en mi mundo, ¿no? Son muy importantes entonces las técnicas que usted utilice para comunicar, las palabras que utilice, la forma, si son frases más pequeñas, más largas, eso ya va a depender de su estilo. Ahí está que el estilo es la característica propia de cada uno que habla, ¿no? Aquí tenemos también un elemento que es importante, que recordarles, muchachos, que en el texto escrito lo que se hace es demostrar la capacidad comunicativa que usted tiene, una capacidad propia del ser humano. ¿Por qué? Porque la comunicación escrita es un trabajo intelectual. Se trabaja las ideas en la mente, de la mente pasa al papel. El soporte físico es eso, es un papel
un esferográfico y en el caso nuestro van a hacerlo en una computadora. Por tanto, van a transmitir a un documento Word las ideas que ustedes tienen. Se requiere un emisor y un receptor. El emisor son ustedes, el par creativo, y el receptor seré yo que voy a recibir la información, el texto que ustedes han creado. Debe ser precisa la comunicación y debe ser formal y permanente. Quiere decir, es algo que va a quedar, es su trabajo ya plasmado en el documento. En este sentido, ya concluyendo casi, muchachos, es importante reconocer que la comunicación escrita se va a realizar con el estilo que usted le imprima, ese trabajo que usted va a hacer. Puede utilizar la descripción, como decía la compañerita, consiste en representación de ideas, objetos de manera minuciosa, con el objetivo de que el receptor del mensaje pueda reproducir ese concepto en su mente. Es decir, cuando usted escribe, yo tengo que imaginar, yo tengo que en mi cabeza recordar, pensar en eso que usted me está describiendo. Tiene que, incluso muchachos, hay descripciones que son muy fieles a la realidad. Tal es así que nos parece, cuando alguien nos cuenta algo, nos parece que estamos viendo eso. No tan específica la descripción, a veces se van a los detalles, a cositas pequeñas que nos hace a nosotros pensar en ese elemento. Cuando narramos, estamos conectando tiempos. Esto primero, esto segundo, esto tercero. Por tanto, la narración exige como una especie de capítulos, uno tras de otro, para poder tener secuencia de los momentos de la narración. Cuando hablamos de argumentar, siempre van ustedes a tener que convencer. Y cuando hablamos de exponer, debemos siempre buscar que sea una exposición sencilla, una exposición clara, con datos que puedan ser comprendidos por el otro y desde un punto de vista neutral, quiere decir sin apasionamientos, ¿no? Porque yo defiendo esta teoría y es lo que yo digo y punto. No. Tenemos siempre que trabajar también con la ética de la comunicación que nos obliga a respetar la opinión de la otra persona. Entonces, cuanto más neutral sea nuestro texto, cuanto más científico, cuanto más comprometido con el tema del respeto a lo que las personas creen, a la ciencia, a lo que es verdad, eh, estaremos mucho mejor comunicando, evitando siempre esas defensas a, a toda, apasionados, ¿no? En una defensa de una idea que hace que a veces no escuchemos a la otra persona, no entendamos a nuestro interlocutor. Entonces, siempre en los escritos debemos ser lo más neutrales posible, independientemente de defender una idea. Yo puedo defender mi idea, pero sin menoscabar, sin ver por encima del hombro aquellos pensamientos, aquellas ideas de las otras personas. Entonces, este es un criterio que siempre debe primar cuando hablamos de textos argumentativos. Argumentar no significa que solo lo que yo digo es verdad, sino que hay muchas verdades que cada persona va a argumentar y va a defender sus ideas, ¿no? Entonces, esto es importante también que ustedes lo consideren.